Bueno, vamos a hablar de neurosida, algunos conceptos muy generales, más que nada para tener una percepción, ¿cierto?, de que el VIH afecta bastante a los pacientes desde el punto de vista neurológico. Y esta clase se hizo en base a presentaciones, ¿cierto?, del doctor David Sáez, profesor de la Universidad de Chile de Neurología. Eh, la verdad es que el VIH tiene una gran incidencia de signos y síntomas neurológicos. De hecho, uno de los conceptos, ¿cierto?, es que el VIH se sitúa en el encéfalo como en una especie de lugar santuario, ¿ya? Es muy importante también de que hay un porcentaje de pacientes que va a presentar el VIH, sus primeros síntomas, del punto de vista neurológico. Por ejemplo, hay pacientes que al hacer la seroconversión pueden hacer una meningitis viral, o pueden hacer alguna cerebritis, o pueden hacer algún cuadro en la esfera del Guillain-Barré, ¿ya? Entonces es muy importante tener ese concepto. Y lo otro, que hoy en día ya es una enfermedad crónica, de que no por ser crónica y estar controlado desde el punto de vista de la inmunidad, no hay un daño. Ya se ha visto, por ejemplo, que de los pacientes actuales con VIH, si bien no fallecen por patología oportunista, sí tienen más incidencia de demencia, ya por daño directo a nivel cerebral. Y de hecho, una de las causas de demencia en pacientes relativamente jóvenes es el VIH, ¿ya? Así que eso es algo bastante importante saber. Y lo otro es que ha ido cambiando con el tiempo, un poco, ¿cierto?, de la epidemiología, pasando de ser una enfermedad de minorías sexuales, ¿cierto?, y de pacientes jóvenes, a cada vez más de pacientes un poco más adultos, incluso ancianos, y heterosexuales, ¿ya? Y no solamente en alguna zona estigmatizada de la sociedad, sino que se ha difundido mucho más. Y lo otro, ¿cierto?, que es importante es este concepto, ¿cierto?, de que hoy en día los pacientes ya no fallecen por el VIH. La inmunosupresión, en la medida en que hay adherencia al tratamiento, se maneja, ¿cierto? Pero, pero a pesar de esto, ¿cierto?, al aumentar la sobrevida, hay más riesgo de hacer deterioro cognitivo, de hacer demencia. ¿M? Como un ejemplo, ¿cierto?, de lo que ha significado esta cronificación de la patología. ¿Ya? Bueno, así en general podemos decir que el compromiso neurológico en VIH tiene que ver con el sistema nervioso periférico y central. Y tanto a nivel periférico como central hay un daño primario que tiene que ver con el daño directo del virus, y un daño secundario que tiene que ver con infecciones por inmunosupresión, por tumores que también se desencadenan por inmunosupresión, y por los efectos secundarios del tratamiento, ¿ya? Entonces es como bastante amplio lo que puede ocurrir para que el paciente tenga alguna patología o sintomatología neurológica. Una de las complicaciones primarias, por ejemplo, de compromiso directo del VIH son la meningitis aséptica, por ejemplo, en una seroconversión, polirradiculitis de la esfera de Guillain-Barré, hay una encefalopatía VIH, hay también melopatía vacular, que se produce un daño en los cordones posteriores que da síntomas similares, por ejemplo, al neurolúes. Hay polineuropatía sensitiva dolorosa, ¿ya? Que también se puede dar directamente por el VIH. Hay mononeuropatía múltiple, neuropatías craneales, un tercer par, por ejemplo, un sexto par, y también se han descrito miopatía inflamatoria. Entonces, la verdad que es muy difuso, muy heterogéneo cómo puede afectar el VIH al sistema nervioso central. Y lo otro que ustedes ya saben, ¿cierto? Las infecciones oportunistas. Si el paciente no lleva a cabo una buena adherencia de su tratamiento y tiene problemas con la inmunidad, y los CD4 bajan de 200, aparecen las infecciones oportunistas y que pueden afectar el sistema nervioso central. El herpes zóster, por ejemplo, especialmente cuando se da en lugares atípicos, como puede ser a nivel oftálmico o si son bilaterales, radiculitis, meningoradiculitis, por ejemplo, la meningitis de Molaret, que se da en forma recurrente y que puede ser por el herpes tipo 2. Está la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ya?
Y también hay infecciones bacterianas, la TBC, para qué decir, ¿cierto? Muy importante y está agregando mucha letalidad a los pacientes, el neurolúes, la listeria también, y algunos otros gérmenes o cuadros clínicos como la angiomatosis basilar, que ya es menos común. Aquí la verdad que lo más importante es cómo ha brotado nuevamente y ha resurgido la TBC. Hay infecciones por hongos, el criptococo, ¿cierto? Muy importante, la meningitis que se provoca, no tanto por la letalidad, sino que se da en un contexto de mucha inmunosupresión. ¿Ya? Y la principal masa cerebral es el toxoplasma, y esto también tiene una gran importancia por su frecuencia en este tipo de pacientes. Y de las neoplasias, lo que uno más ve en el sistema nervioso central es el linfoma. ¿Ya? Y la verdad es que cuando hay un linfoma cerebral, la sobrevida, ¿cierto?, es muy mala, 6 meses, un año, y el paciente fallece. Y como ya les comentaba, aparte de este daño directo y daño secundario por inmunosupresión, están las complicaciones neurológicas por los antivirales. Hay descritos cefalea, miopatía, polineuropatías que son bastante molestosas, ¿cierto? O el SIRI, que es el síndrome de respuesta inmune. ¿Ah? Cuando se recupera la inmunidad, se produce una reacción, ¿cierto?, que puede provocar mucho edema y mucha sintomatología en el paciente. Y lo otro que se ha visto con el tiempo, que es una combinación de patología directa del VIH, como por inmunosupresión en algunos casos, y hay algunos factores que, por ejemplo, algunos fármacos que se ha visto que aceleran la ateromatosis, es que el paciente puede tener más riesgo de infartos cerebrales, aneurisma, vasculitis. O sea, realmente es muy complejo el VIH en cuanto a su heterogeneidad, ¿cierto?, para afectar al paciente. ¿Mm? Y acá, bueno, lo que ya les comentaba un poco, de que la demencia asociada a VIH, el daño directo, ¿cierto?, se ha visto en el tiempo, como ya los pacientes no fallecen jóvenes por la patología, al sobrevivir y pasar años, hasta un 20% de los pacientes con VIH va a desarrollar o un deterioro cognitivo o una demencia. ¿Ya? Y acá se puede ver, ¿cierto?, los pacientes que están en el cuadro amarillo, y este otro cuadro se ve que son pacientes que tienen algún grado de deterioro cognitivo, y en el tiempo, fíjense cómo se ha mantenido. O sea, el porcentaje de pacientes que hace deterioro cognitivo, que es lo que se llama el síndrome cognitivo-motor mayor y cognitivo-motor menor, se ha mantenido en el tiempo. ¿Ya? Si bien ha mejorado la sobrevida de los pacientes, sí o sí se está viendo que de estos sobrevivientes, ¿cierto?, hay porcentajes importantes de demencia y deterioro. Y acá hay un pequeño esquema que es un poquito para tener un mapa en general de que hay ciertos cuadros que se ven más cerca del comienzo del VIH y otros cuadros que se ven más al final. Por ejemplo, la meningitis aséptica, la meningitis viral se da en cero conversión, igual que el Guillain-Barré o símil de Guillain-Barré. Las mielitis transversas también se dan en esta etapa inicial cuando el paciente se está seroconvirtiendo en cuanto a las pruebas diagnósticas. En cambio, la demencia, como ya vimos, es ya un cuadro que lleva muchos años de desarrollo con el paciente, lo mismo que la enfermedad oportunista, especialmente si el paciente no ha llevado a cabo una buena terapia. La miopatía inflamatoria o la mielopatía vascular, daño de la médula, eso también son pacientes que ya llevan años, ¿cierto?, con la patología. Entonces, la verdad es que es muy heterogéneo, y qué es lo que uno podría decir como concepto, es que cualquier cuadro neurológico de presentación atípica, hoy en día uno debería sospechar VIH, ¿ya? Una meningitis viral, por ejemplo, con algún cuadro poco común, por ejemplo, una meningitis viral y que se asocia a una parálisis facial, o un paciente que tiene una meningitis viral, luego otra meningitis viral, la recurrencia. Por supuesto que hay que pensar, recuerdan el síndrome de Molaret, que da meningitis aséptica a repetición. Una encefalitis también de evolución atípica, hay que pensarlo. Absceso cerebral, si yo encuentro un paciente con un absceso cerebral y es por toxoplasma, claramente ese es un paciente con VIH hasta que se demuestre lo contrario.
Un paciente que dentro del estudio del Guillain-Barré yo hago la punción lumbar y veo que hay celularidad, porque lo normal es que haya una disociación, de que las proteínas suben, pero las células están normales. Si yo veo que hay un cuadro Guillain-Barré, pero tiene células aumentadas, ojo, puede ser un VIH. Un paciente con lesiones de cordones posteriores, ¿cierto? Una clínica similar a un déficit de veloso, neurolubes, también debo descartarlo por, por el síndrome vacular, que puede dar síntomas similares. Un paciente con una demencia en un contexto joven, peri 50 años, o una demencia de rápida evolución, hay que pensar en VIH. Infartos cerebrales donde yo tengo ciertos factores de riesgo o he descartado las causas más comunes, también tiene que pedirse el VIH, especialmente si hay un contexto de vasculitis. Polineuropatías en pacientes que no son diabéticos, hay que pensarlo. Herpes zóster en sitio atípico, hay que pensar en VIH, especialmente cuando son herpes bilaterales o un herpes zóster oftálmico. Y lo otro que hay que tratar de pensarlo es en parálisis faciales que sean bilaterales o que sean muy recurrentes. ¿Bien? Acá, por ejemplo, vemos un caso de paciente con encefalopatía por VIH y que con el tratamiento antirretroviral mejora bastante, ¿cierto? Y esto es un cuadro, acá lo que tienen que fijarse son las lesiones blancas. Ya las lesiones blancas, aquí está sin tratamiento cuando ingresa. Luego a las 6 semanas hay una pequeña respuesta inflamatoria, se ve más blanco, más edema, pero después, ¿cierto? En el tiempo, ya a los 6 meses, esto se reduce. ¿Ya? Entonces, la encefalopatía VIH que puede dar un cuadro, ¿cierto? Un cuadro de compromiso de conciencia, convulsión, ya con el tratamiento antirretroviral tiende a mejorar. Acá hay un esquema, ¿cierto? Un corte anatomopatológico de una leucoencefalopatía multifocal progresiva, que también se ve en pacientes que tienen VIH y que se ve como se fijan acá como lesiones de sustancia blanca, ¿ya? Pero son lesiones de sustancia blanca bastante asimétricas, ¿ya? Acá incluso se ve esta imagen que va atravesando el cuerpo calloso y que es bien característica. Y acá tenemos otra imagen donde también se ve un compromiso bastante particular, que es un granuloma aquí en el mesencéfalo, ¿cierto? En un lugar bastante de difícil acceso, por decirlo de alguna forma. Aquí el tratamiento es solamente empírico, porque es muy difícil hacer una biopsia en ese lugar. Y este paciente se trató en forma empírica con tratamiento para TBC, puesto que la imagen era muy característica de un tuberculoma y el paciente anduvo bien. ¿Eh? Acá se ve otro tipo de lesión que se puede ver en paciente VIH, que son criptococomas, y que incluso este paciente tenía en la piel. ¿Ah? Se hizo una biopsia de esta lesión aquí y tenía criptococo, que se correspondía con estas lesiones granulomatosas aquí profundas. Y como les digo, el toxoplasma es muy común de ver en paciente inmunodeprimido que no ha seguido su tratamiento. Acá un tag sin contraste, acá con contraste, y se ve esta pelota, ¿cierto? Bastante, por decirlo de alguna forma, llena. ¿Ya? El toxoplasma es la principal causa de masa en pacientes VIH. Acá se ve una imagen un poco distinta, donde se ve esta pelota que yo les comentaba, pero no se ve tan llena, y este es el diagnóstico diferencial de un linfoma. ¿Ya? La segunda opción, después del toxoplasma, es el linfoma, que por suerte es mucho menos común que el toxoplasma, pero tiene un pronóstico que es letal. A los 6 meses, un año, el paciente fallece. A diferencia del toxoplasma, que si el paciente tiene un tratamiento adecuado, ¿cierto? Sobrevive. ¿Ya? Y aquí aparece de nuevo estas lesiones de linfoma que son muy agresivos y que generalmente tienen pésimo pronóstico. Acá de nuevo, ¿cierto? Esta imagen redondita y esta otra imagen un poquito más irregular, y fíjense que es mucho más agresivo el edema, esto negro, es mucho más agresivo que en el caso del toxoplasma. Insisto que es importante hacer el diagnóstico, puesto que el toxoplasma tiene tratamiento. En cambio, el linfoma, en general, los pacientes van muy mal. Entonces, bueno, obviamente este es un tema específico, que no es la idea que en pregrado uno tenga una idea muy acabada ni específica, pero sí tener el concepto de que el VIH
es un virus, ¿cierto?, que ocupa como santuario el encéfalo, que puede afectar tanto a nivel central como periférico, que es muy heterogéneo y que siempre tenemos que sospecharlo en cuadros neurológicos de presentación atípica. ¿Ya? Y por supuesto, presentación atípica, y no solo en grupo de riesgo, sino que cada vez más en heterosexuales, en mujeres, en adultos mayores.